María de los Ángeles Rodríguez y estoy muy contenta de poder este día compartir con ustedes algo de información sobre el huerto familiar. Empezaré por comentarles que el huerto familiar es una de las actividades que más se está desarrollando actualmente en el mundo. Muchas de las personas en el mundo están realizando huertos familiares en las azoteas de sus casas, en sus paredes, en un espacio de sus jardines. Todo esto va con la finalidad de que podamos, en primera, ahorrar en nuestra economía y después que podamos también tener alimentos orgánicos que nos permitan a nosotros tener una mejor alimentación. El día de hoy vamos a ver los elementos básicos que nos permitan a nosotros tener un huerto en nuestro hogar. Lo primero que nosotros debemos de considerar es el espacio donde nosotros colocaremos nuestras plantas. Hay que buscar siempre los rayos del sol. Las plantas requieren en esta área de México que nosotros, por ejemplo, estamos en Hermosillo y todo Sonora creo que tiene las mismas características. Son lugares muy calientes, muy calurosos, donde el sol permanece la mayor parte del día. Entonces necesitamos ubicar un lugarcito donde nosotros podamos colocar nuestras plantas, que les dé el sol, pero que también puedan tener sombra durante el día. Se recomienda que podamos tener hasta 5 horas máximo de luz y lo demás que sea sombreado. Algunos de estos lugares nosotros tenemos que acondicionarlos, no para que se vean muy bonitos en nuestro hogar, sino que sean eficientes y que se puedan desarrollar nuestras plantas por las características del lugar en el que nosotros vivimos, ¿no? Otras de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es el tamaño de los contenedores de nuestras plantas. Se puede decir que nosotros podemos tener macetas para poder cultivar algunas plantas como la cebolla, por ejemplo, o la lechuga, y algunas frutas como la fresa, a lo mejor, en contenedores de 5 litros. Y estos contenedores nos permitirán el desarrollo adecuado de las raíces. Para contenedores de 10 litros, por ejemplo, macetas de 10 litros, podemos ver aquí que hay algunos cultivos como el rábano, como el apio, como la zanahoria, que nos permite una buena cosecha de estos productos. También tenemos contenedores de 15 litros, que son los que nos permite cultivar, por ejemplo, tomates, el repollo, por ejemplo, o el ajo. También tenemos contenedores de 20 litros, que son los que nos van a permitir que nosotros podamos cultivar papa, pepino, pimiento morrón, por ejemplo, ¿verdad? Estos son para este tipo de contenedores. Y para los contenedores de 40 litros, nosotros ya podremos cultivar frutales como el melón, como la sandía, como la calabaza. Estos son algunos tips sobre el tipo de macetas o contenedores. No tiene que ser maceta, puede ser alguna caja de madera que cubramos con un plástico, le hagamos sus orificios de drenaje y ahí podemos colocar nuestra siembra. O pueden ser también botes de 20 litros o también macetas si ustedes lo prefieren. También puede ser directamente en el suelo, ¿no? Como nosotros podamos plantar nuestras plantas. Otro aspecto muy importante es la tierra. La tierra que nosotros vamos a utilizar tiene que ser una tierra que esté rica en nutrientes y la vamos a nosotros a utilizar para poder sembrar. Hay dos procesos dentro de la siembra de
de nuestras plantas. Uno es para germinar, o sea, para que haga el proceso inicial de la planta en su crecimiento. Y la tierra debe de estar nutrida. Se recomienda que se utilice sustrato, que es un tipo de tierra más ligera y que permite que las raíces crezcan con mayor facilidad. Y lo principal es que tenemos que tratar de recrear el ambiente natural de la planta, el ambiente original, su ecosistema original, para que esta planta pueda desarrollarse adecuadamente. Eh, Nosotros podemos tratar de alguna forma de mejorar el suelo que tenemos o la tierra que tenemos utilizando composta. La composta se puede mezclar con la tierra y esto hace un mejorador de suelos que permite que nuestras plantas puedan crecer mejor. Otra de las características que nosotros debemos de considerar es regar con frecuencia nuestras plantas. Como les decía, nosotros estamos en una región muy calurosa y las plantas por lo general viven muy bien con un riego al día. En la temporada de calor, por ejemplo aquí en Hermosillo, se sugiere que se pueda hacer 2 veces al día el riego de las plantas para que éstas puedan mantener la humedad. El riego debe ser a humedecer y tiene que tener muy buen drenaje en nuestra planta para que no se estanque el agua. Y esto permita que la planta pueda tomar suficiente agua y no ahogarse en el agua, ¿no? Por ejemplo, nosotros, a medida que nosotros vamos adquiriendo experiencia, debemos tener el hábito de observar nuestras plantas. Las plantas nos van diciendo qué es lo que van necesitando y vamos a ir aprendiendo cómo se comportan las plantitas. Esto no quiere decir que si una plantita se nos muere ya nos vamos a desanimar de hacer el cultivo. Yo les puedo decir que personalmente hay plantas que también a mí se han dejado de crecer o han muerto por alguna característica que yo no consideré. Entonces tenemos que estar muy al pendiente de observar las plantas. Un ejemplo muy importante es, por ejemplo, el tomate. El tomate es una planta que requiere un cuidado especial. La planta se debe de regar, pero no mojar las hojitas. Se debe de regar en la base, en el suelo, ¿sí? Y debe de dejarse un poco de secarse y luego volver a regar. O sea, esta planta tiene esta característica muy, muy importante, ¿no? Que nosotros debemos considerar. Y así como esa, vamos a poder, a medida que nosotros vayamos observando nuestras plantas, vamos a ir viendo cómo se desarrollan mejor y qué condiciones de riego debemos de tener con ellas. También tenemos otra característica muy importante que es el agregarle nutrientes a nuestra planta, el abonar nuestras plantas. Es muy importante que nosotros podamos estar agregando a nuestra tierrita algún nutriente que sea bueno para que ellas se desarrollen. Existen algunos en el mercado, pero uno muy recomendable es el compost de lombriz. Este producto tiene muchos nutrientes que le permiten al suelo tomar esos nutrientes y poderlos dárselos a nuestra planta, lo que hace que nuestra planta crezca con mayor vigor y belleza, ¿no? Algunas características, bueno, no características, algunas recomendaciones para germinar nuestras semillas es utilizando algún medio pequeño que nos permita a nosotros observar si la planta se va desarrollando. Algunos de estos pueden ser, por ejemplo, en la cartera de huevos que nosotros desocupamos. Ahí nosotros podemos colocar tierra o sustrato y ahí colocar en cada orificio una semillita. Cada semilla requiere su propio espacio. Entonces, de esa manera nosotros podemos observar
el crecimiento, el desarrollo. Va a haber semillitas que no van a germinar, pero va a haber otras que sí. Y una vez que nosotros ya podamos observar cuáles ya crecieron, ya podremos hacer el trasplante a la maceta donde se va a desarrollar la plantita, ¿no? Se pueden hacer también semilleros en aquí tenemos la fotografía de los yogurts, de los envases de yogur pequeñños, les hacemos sus hoyitos de drenaje y ahí podemos también hacer la germinación. Otra recomendación es en los rollos en los totorotos que nosotros desechamos del papel sanitario, es el rollito de cartón. Ahí también nosotros podemos ponerlos, acomodarlos en una cajita y ahí mismo poder hacer nuestro germinado de semillas. Existen también plantas que no se pueden germinar utilizando las semillas en este tipo de germinadores pequeños. Por ejemplo, la sandía, el pepino, la zanahoria, el rábano, la calabaza, tienen que ir directamente al depósito, a la cajita o a la maceta donde se va a desarrollar, porque el estarlas cambiando de un germinador a la maceta le puede producir problemas y no desarrollarse adecuadamente. Otra manera en que nosotros podemos hacer el cultivo de nuestras plantitas es germinarlas sin semilla. Por ejemplo, nosotros podemos utilizar los rabitos de la zanahoria o de un pedacito de cebolla o un pedacito de papa para poder germinarlas y poder hacer nuestro cultivo en macetas. Aquí les voy a explicar un poco de cómo se debe de hacer para que ustedes puedan hacer su germinado en casa. Por ejemplo, la papa. La papa, nosotros a veces, incluso en el refrigerador, tenemos papas que le han salido brotitos. Eso es por la humedad que nosotros tenemos en nuestro refrigerador. Si no es el caso de que haya mucha humedad en nuestro refrigerador, pero nosotros queremos germinar una papa, entonces vamos a partir nuestra papa en 4 partes o en 2 partes. Y esa papita la vamos a envolver en una servilleta de cocina, le vamos a echar una poquita de agua y la vamos a colocar en algún contenedor dentro del refrigerador y la vamos a estar observando. Esta papa va a germinar, como se ve en la imagen, y una vez que ya tenga suficiente germinado, como tipo colitas o raicitas, se va a colocar en la tierra, en la superficie, no muy hondo. Le vamos a hacer un huequito donde quepa la papa y la vamos a cubrir con tierrita que está alrededor, pero no se debe sembrar muy profundo, debe ser casi en la superficie, nada más alcanzar a cubrirla con tierra. Respecto a la cebolla también la podemos germinar después de nosotros haber utilizado un pedacito de cebolla. Cortamos la parte baja de la cebolla y nosotros la colocamos también en la superficie de esta forma que se ve en la imagen, sin cubrir toda la cebolla, solamente se cubren los contornos de la cebolla y de esa manera nosotros vamos a empezar a cultivar nuestra cebolla. La zanahoria es muy fácil de reproducir. Nosotros podemos cortar, como les decía, las cabecitas de la zanahoria y la podemos colocar en un recipiente con agua. Las vamos a dejar ahí, ya que tengan sus brotos un poco grandecitos, ya la vamos a llevar a nuestra maceta, igual que con la papa. En la superficie hacemos un hoyito y alrededor de los brotes cubrimos con la tierrita. Esa es la forma en la que nosotros podemos experimentar el cultivo de estas legumbres y leguminosas. Otras de las cosas que nosotros podemos tener en nuestra casa son las hierbas aromáticas.
Estas son muy importantes porque, para empezar, son muy bonitas y nos dan un aspecto muy bonito a nuestro jardín y aparte son aromáticas y son medicinales, muchas de ellas. Estas se pueden plantar individualmente en macetas o pueden compartir espacios. Dentro de una maceta, la característica muy importante de las hierbas aromáticas es que la mayoría de ellas pueden compartir espacios. Si nosotros tenemos una maceta grande, podríamos poner 2 o 3 plantas distintas y pueden convivir perfectamente. ¿Cómo hacer que, que nosotros podamos reproducir nuestras plantas a través de esquejes o ramitas de las plantas? Esto es que nosotros podemos tomar una piececita, una ramita, y vamos a utilizar un poco de sábila para cubrir la parte baja de nuestra ramita con la sábila. Una vez que tengamos eso, vamos a abrirle un espacio en una maceta y colocarla. Ahí nosotros podemos colocar 4 o 5, porque no todas, como decíamos antes, van a brotar. Entonces, para tener varias posibilidades de que puedan brotar nuestras plantas. Alguien por ahí me comentó que a veces, si se fijan, hay algunas que colocándolas ladeadas, o sea, en diagonal, no rectas. Se deben colocar un poco en diagonal dentro de la tierra para que sea mejor el crecimiento o el desarrollo de la raíz de la planta. Algunas de las plantas aromáticas que se pueden reproducir de esta forma son el albahaca, la hierbabuena, la menta, el laurel, la mejorana, el orégano, el romero, la salvia y el tomillo. Algunas de las cosas que a veces es un obstáculo para que nosotros podamos tener nuestro huerto familiar es que nosotros tengamos plagas en nuestras plantas. Volvemos al tema de observar nuestras plantas. Si ustedes empiezan a ver que sus plantas están tristes, se están marchitando, empiezan a secarse, hay que estar observando la planta para poder verificar si no se trata de una plaga. Normalmente es bueno que nosotros aprendamos a observar nuestras plantas revisando las hojitas de nuestras plantas al anverso. O sea, voltear las hojitas y poder ver si hay algún tipo de bichito ahí que está comiéndose a la plantita. Algunas de ellas pueden generar así como colonias de animalitos y muchas veces no son muy perceptibles a la vista. Ustedes pueden observar aquí algunas de las plagas que pueden atacar a nuestras plantas y muchas veces son microscópicas, no son así luego a la simple vista, entonces hay que hacer una buena observación de nuestras plantas para poder eh, detectar este problema, ¿no?, de las plagas. Eh, Algo que podemos hacer, algunas sugerencias que podemos hacer para prevenir las enfermedades del suelo son aplicar té de manzanilla y regarlo alrededor del suelo de la planta o del suelo donde vamos a iniciar a hacer nuestro, eh, nuestro jardincito o nuestra primera plantita que vamos a poder plantar. Otra forma es sembrar dientes de ajo en la maceta. Alrededor de la plantita podemos poner algunos dientitos de ajo que también van a crecer, pero le ayudan como repelente natural a la planta. Y se deben, con la observación que nosotros hagamos, si vemos que está muy enferma nuestra plantita, esa planta se tiene que separar y ponerla en cuarentena, aplicarle algunos correctivos a la planta. Si de casualidad la planta ya no se pudo recuperar, esa planta hay que tirarla a la basura, no se puede utilizar para hacer composta,
porque los bichitos se quedan en la planta o en la tierra. Entonces ahí tenemos que hacer un proceso de destierro de la plaga, tirando o quemando esa plantita que estaba muy contaminada, ¿no? Si hay plantas que nosotros tenemos dentro de nuestra casa, tenemos que estar muy pendientes de las plagas. Y para poder mantenerlas a raya, tenemos que estar pendientes de que tengan condiciones de riego, temperatura y luz adecuadas. La planta se debe mantener húmeda, no, no debe estar remojada la planta, tiene que tener muy buen drenaje para que la planta se pueda mantener bien dentro de nuestra casa. La temperatura no debe de estar encerrado, debe de haber corrientes de aire y debe de darle luz en algún momento del día a la planta, ¿no? Si nuestra planta empieza a tener alguna deficiencia de estos, ustedes van a observar que la planta va a empezar a morir. Es muy característico que dentro de la casa puedan morir si no cumplen con estas características. En el control de plagas, vamos a continuar con ellas y algunas enfermedades. Las más comunes que tenemos es la mosca blanca, que es la que viene aquí en la imagen de la izquierda, los pulgones, que son los que tenemos aquí enseguida, y la araña roja, que son las dos últimas, es como se observan en las hojitas. Por eso les digo yo que ustedes deben de estar observando siempre al anverso. Al anverso de la hojita se dan los pulgones. Los pulgones se pueden colonizar la parte baja de nuestra hoja y ahí nosotros podemos observar. Si ustedes empiezan a observar estas cosas, ¿qué pueden hacer? Primeramente, van a retirar las hojas que estén dañadas y las van a quemar o las van a echar en una bolsita y a la basura, para que no siga contaminando el resto de la plantita. Y debemos mantener la fertilización y el riego. La fertilización lo que hace es que le da fuerza a nuestra plantita y puede resistir más el ataque de las plagas, ¿no? Y el riego también es muy importante. El suelo normalmente se compacta muy fácilmente con los riegos, entonces nosotros debemos aflojar la tierra constantemente. Si tenemos algún utensilio pues adecuado como un bieldo, que es lo que se utiliza para la jardinería, pero si no, si ustedes tienen de estos, ¿cómo se llaman? Un tenedor, de esos que se usan para la cocina, de esos que se usan para asar o para, de los más grandes, pues, de los que se utilizan en cocina, con esos nosotros podemos remover la tierra de nuestras plantitas y hacer que respiren las raíces de nuestros cultivos, ¿no? Esta es la mosca blanca, es la que es muy común que aparezca en nuestras plantas y lo que hace es que se alimenta de la savia de la planta y reduce mucho el vigor y la belleza de nuestras plantas, se empiezan a marchitar. También les transmiten otras enfermedades. Algunas de las cosas que nosotros que podríamos hacer para contrarrestar esta plaga es la utilización de jabón orgánico. Diluir jabón de polvo en un litro de agua y aplicarlo en nuestra plantita para erradicar esta mosca. Algunas de los cultivos que más son afectados por esta plaguita son los jitomates, las berenjenas, las calabazas, el pepino, las flores de Nochebuena y la de Jamaica. Son algunas de las que más son atacadas. Y aquí vienen algunos enemigos que son otras plagas que también se comen a la mosca blanca, como la catarina. La catarina es considerada una
de las plagas que son benéficas para las plantas. Entonces, si ustedes llegan a ver una catarina, pues déjenla vivir porque les va a ayudar con sus plantitas, ¿no? Otras de las que también atacan a la mosca blanca son la crisopa, los escarabajos y las avispas. Son algunas de las que también atacan. Otro remedio que hay para la mosca blanca es colocar en alguna tapita de color amarillo, ya ves que hay algunos recipientes que traen tapas de color amarillo, colocar un poco de aceite y de esa forma va a atraer a la mosquita y se va a quedar pegada en el aceite. Ese es un tip para poder erradicar esta plaguita. Los pulgones también se alimentan de la savia de la planta, por lo cual hace que se seque y empiece a morir la planta. Lo que ya les había dicho, hay que monitorear las hojas y retirar las hojas que estén contaminadas, ¿no? Si está muy contaminada la mayor parte de la planta, hay que separarla del resto de las plantas. También se puede erradicar con el uso de jabón biodegradable, echarlo sobre los bichitos, o sea, en el reverso de la hoja hay que echar ahí la solución, ¿no? de jabón en agua. Este remedio del jabón con agua debe entrar de preferencia en contacto con la plaguita, con el pulgón. Y este remedio debe aplicarse en la tarde, noche, nunca en el horario de luz o de sol, porque se puede lastimar la planta. Y se debe lavar al siguiente día, cuando ya amanece, se debe lavar para quitar el exceso del jabón de las plantitas, o si vamos a consumir alguna de las plantas que nosotros tenemos por ahí que les haya caído jabón, hay que lavarlas muy bien. Y otra recomendación es que no se debe aplicar jabón en las plantas muy jóvenes. O sea, en las plantitas pequeñitas no se debe aplicar el jabón como remedio contra los pulgones. Esta es otra de las calamidades de las plantas, las arañas. Estos forman una telaraña blanca y eso hace que la planta también empiece a resecarse, empiece a ponerse triste en nuestra plantita. Este tipo de arañas atacan al jitomate, a la calabaza, a la berenjena, al melón, a la papa y a algunos árboles. También los ataca esta araña, árboles frutales. Para su control se puede aplicar un extracto de ajo y chile. Ustedes pueden utilizar una cabecita de ajo y chile, pues el que tengan, lo muelen y el resultado de la molienda lo cuelan y ya se lo aplican a la planta que ustedes quieran pues aliviar de estas arañas rojas, ¿no? Si la planta está muy afectada, es mejor eliminarla también y evitar que se esparza la arañita a otras plantitas que ustedes tienen. Otra de las recomendaciones es la prevención en la rotación de cultivos. Esto es que se utilice en esa maceta, usted a lo mejor cultivó jitomate y para la próxima temporada cultive ahora papa u otra cosa que usted pueda tener en esa maceta. ¿Sí? Otro de los muy comunes plagas que podemos tener en nuestro huerto son los caracoles. Los caracoles son muy, muy prolíferos, se multiplican rápidamente, ¿no? Entonces, se pueden erradicar cuando nosotros ponemos plantas
nuestras plantitas en lugares elevados o utilizar hierbas aromáticas, que estén combinadas nuestros cultivos con hierbas aromáticas. Y siempre debemos de procurar que nuestras plantas estén bien drenadas, porque el caracol va a los lugares más húmedos. Ahí es donde se reproduce con mayor facilidad. Para el control podemos utilizar granos de café, trampas de cerveza o cáscaras de huevo. Hacer polvito de las cáscaras de huevo y regarla en la plantita que esté contaminada por el caracol, ¿no? O también las trampas de cerveza, un trapito, llenarlo de cerveza o en un recipiente, tal vez con un trapito y ahí con cerveza y van a venir y ustedes ahí pues los agarran y los desechan. Muy bien. Pues esto es lo que puedo compartirles hasta ahora. Les doy muchas gracias por su atención. Espero que pronto podamos ayudarles en cualquiera de duda que ustedes tengan. Mi esposo y yo estamos apoyando a todas las personas que tengan la intención de desarrollar su huerto familiar y pues a cualquier persona que quiera sembrar un arbolito. Es muy importante que en estos tiempos podamos apoyar a la naturaleza, produciendo nuestros propios alimentos y teniendo árboles en nuestro hogar. Muchas gracias, hermanos. Me dio mucho gusto poder compartir con ustedes en esta sesión.